Hola, buenas noches, ¿cómo están? Los saludo de nuevo de este lado, Pilar, desde la Ciudad de México. Y bueno, como les dije que iba a estar subiendo videos porque estuve tanto tiempo guardando tantas cosas que tengo muchas ganas de compartirles. Entonces, bueno, gracias a quienes siguen viéndome y compartiendo esta información a su vez. El día de hoy lo que les quiero compartir es acerca de la infancia con capacidades psíquicas despiertas, abiertas. Y voy a comenzar contando esta historia a través de mi vivencia. A mí me comenzó mi canal a los 3 años más o menos. eh, y se abrió y estuve en contacto con el bajo astral, ¿no? O sea, no vi cosas hermosas, no vi ángeles, no vi como hadas ni nada. Si bien sí tenía en ese entonces como a mis amigos que eran como más que nada elementales y así, pero a mí me comenzó todo con visiones de lo que ahora reconozco como el producto de pues la sombra, ¿no? Del inconsciente colectivo. Todas las sombras y toda la acumulación de desperdicios, desechos, todo lo que no queremos ver o no queríamos ver en ese entonces yo lo veía, ¿no? ¿Y cómo fue que comenzó toda esta vivencia? Comenzaba, les voy a decir más o menos cómo estaba mi situación vital en ese momento. Yo tenía, como les digo, más o menos 3 años. En ese entonces mis padres ya se habían separado. Mis hermanos vivían con, dos de ellos vivían con unos tíos, uno de ellos se quedó con mi papá y mi mamá y yo nos fuimos a la casa de mis abuelos y ahí vivía una de mis tías, la mayor de las hermanas de mi madre. Y bueno, esto comienza porque, bueno, tenía una madre autónoma, tengo todavía una madre autónoma soltera que trabajaba mucho y entonces yo pasaba mucho tiempo jugando sola y más que nada esto se sitúa en las noches de mi vida porque ahí es donde comenzó todo este proceso. Tengo aquí mis apuntes y estoy volteando constantemente, que es para no perderme y hacer el video lo más resumido y cortito que se pueda. Eh, ¿Qué pasaba? Que yo tenía una gran necesidad de contención de mi madre, porque sabía que ella era la única que me iba a ayudar a estar protegida en ese momento y que tenía la información adecuada, es decir, su olor a mí me llevaba, o sea, si los niños tienen un huele, yo el olor de mi madre era mi huele, o sea, su brazo, más o menos esta parte, era mi huele, entonces yo constantemente necesitaba olerla, sentirla cerca, o sea, de hecho dormía con ella así, para poder sentirme bien, contenida, ¿no? Como aterrizada, de alguna forma, no volada y con todos mis temas, ¿no? Mis trips, como decía antes. Ya no lo digo mucho, pero bueno. En este video se coló. Es como eso, ¿no? Todos mis viajes de niña que me han acompañado todas estas etapas, desde ahí era mi contención y mi anclaje. Y es algo curioso porque, pues como terminaba esta situación que les voy a comentar, era en una postura fetal, que era lo que justamente yo necesitaba en un principio para no llegar a esto, ¿no? Entonces, a este sufrimiento, ¿no? Pero digamos que es ahora mi entendimiento. Entonces creo que en este momento los niños y las niñas no necesitan tanto sufrimiento para poder aprender de estas capacidades, ¿no? De sus cualidades, de el por qué cada uno somos tan diferentes y los que tenemos estas capacidades psíquicas abiertas desde niños, tenemos un porqué y un para qué, ¿no? Y tenemos que aprender a trabajar con esto para no enfermar de temas mentales en la edad adulta o incluso desde muy jóvenes, ¿no? Saber guiar y saber acompañar y más que nada aceptar y saber sostener, creo que es algo súper importante, ¿no? Bueno, todo esto comenzó en las noches de mi vida en aquellos momentos. Estaba muy sola, ¿no? Si bien estaban mi abuela y mi tía, ellas tenían su rutina, ¿no? Y a mí me acostaban y me dejaban ahí. Y pues mi mamá en ese entonces tenía una especie como de cursos de ventas, que es a lo que ella se dedicó, fuera de la Ciudad de México. Entonces
se quedaba en ese lugar porque era muy difícil estar regresando, ¿no? Entonces se quedaba algunos fines de semana o a veces una semana entera o varios días, ¿no? Y entonces esos días eran en los que me ocurría. Todo esto se detonaba, era detonado por una melancolía muy grande, una tristeza muy grande, una necesidad de maternaje, de contención. Entonces cuando yo entraba en ese estado, pues obviamente ahora lo entiendo, bajaba mi frecuencia completamente al miedo y al sentirme desprotegida y sola, desamparada, ¿no? En alguna forma, en ese estado, empezaba a sentir en la planta de los pies como una electricidad iba subiendo. Y esa electricidad, si llegaba a esta altura y me tapaba, ya estaba acompañada de unos sonidos estridentes muy rudos que a mí pues me hacían perder el sentido completamente. Eran como platillos de las baterías, como constantes, ¿no? Entonces era aparte acompañado de visiones de lo que les estaba compartiendo en un principio, que eran visiones de eh, pues energías muy bajitas, muy densas, como el producto de toda la sombra que no querían ver o no queríamos ver a veces los humanos, ¿no? No queremos ver los humanos muchas veces esos desperdicios, esa basura, como había como muerte, putrefacción, basura, desechos, desperdicios, ¿no? Acumulación ahí putrefacta, ¿no? Y yo lo veía todo, lo veía en forma de ancianos descomponiéndose frente a mí, ¿no? Deshaciéndose su piel completamente hasta llegar a convertirse en huesos, ¿no? Se les caía la mandíbula, se me quedaban viendo y llegaban a ser huesos y se deshacían, se hacían polvo, ¿no? Y yo así como, ¿qué está pasando, no? Y también veía bebés inflamados gigantes, ¿no? Descomponiéndose también, caminando hacia mí con estos sonidos tipo el bebé que es como, si han visto la película del viaje de Chihiro, más o menos como el hijo de la bruja, de la dueña del hotel de los espíritus, ese bebé gigante, algo así también, pero estaba en un lugar así como todo esto junto, era una acumulación, ¿no? Todo esto junto, pero iba teniendo como su momento cada parte, desperdicios, situaciones así putridas, ¿no? Como enfermedad, veía todo eso, casi lo podía oler, ¿no? En ese momento no, pero casi podía. Y era como tan fuerte que terminaba llorando y acostada en postura fetal, sufriendo muchísimo dolor en todo y me quedaba dormida, ¿no? Y eso pues me da mucho miedo llegar a esos estados. Entonces, ¿qué fue lo que empecé a hacer? Detectar cómo comenzaba eso, ¿no? Entonces veía que iba entrando por la planta de los pies, no había notado que era cuando yo estaba muy triste, nostálgica o melancólica por necesitar a mi madre. Entonces solo notaba que empezaba en la planta de mis pies. Y entonces iba subiendo. Y ya que llegaba aquí, no lo podía detener. Pero una vez lo detecté aquí y dije, ay, ya está aquí. Me preparé, ¿no? Y en algún otro momento, después de la observación y así, vi cómo llegó arriba de mi rodilla y lo pude detener. Me parece que al principio vi cómo llegó a mi cintura, luego vi cómo llegó arriba de mi rodilla y ahí fue donde lo detuve, ¿no? Lo detuve cambiando drásticamente de mi emoción, mi sensación de miedo, perdón, era como una sensación así de mucho miedo y de desamparo, básicamente desamparo. Y entonces lo cambié y fue así como, no siento esto, ¿no? Como que lo decidí en ese instante y se detuvo. Entonces la siguiente noche que me ocurrió fue abajo de la rodilla y luego fue en el tobillo y luego ya no llegó. Para ese entonces ya habían transcurrido de los 3 a los casi 5 o 5 años y yo cerré mi canal, bloqueé mi canal y fue donde empezó mi racha de bloqueo, desbloqueo, bloqueo, desbloqueo. Era como si lo bloqueaba y como así como una olla express durante mi crecimiento de pronto ya está así de que no podía evitar ser quien soy y salía, brotaba de una manera muy fuerte, drástica, abrupta. Siempre esa apertura de mi canal. Pero bueno, eso es otra historia. Y entonces, bueno, no quiero hacer la historia larga, voy a dar unas pautas específicas de lo que ocurrió aquí. Identifiqué qué pasa cuando identifico y cierro, bloqueo, y era como mis pininos de lo que sí y lo que no quería recibir y ver, ¿no? O sea, sí hice como esos entrenamientos durante toda mi vida. Durante toda mi vida, desde niña, he estado entrenando en abrir y cerrar, pero al principio fue muy
sin saber qué era lo que estaba pasando. ¿Qué pasa? Que a los 6 años enfermo de anemia. Y yo lo identificaba enfermé de tristeza, pero afuera era anemia, ¿no? No tenía casi glóbulos rojos. Estaba súper pálida, estaba súper débil, no tenía muchas ganas como de estar aquí, ¿no? Había sido doloroso y no entendía qué había pasado, ya lo había bloqueado y bueno, así enfermé, ¿no? Y bueno, deteniendo aquí mi historia, quiero darme como el espacio de compartir como algunas cosas que apunté que me parecen importantes. En algunas tradiciones, y recordando específicamente que yo encontré un libro maya que ahorita estaba como tratando de localizar dónde podría estar, pero pues bueno, el estar ahorita en movimiento, tengo cosas empacadas y no sé dónde está ese libro. Recuerdo que sustraje cierta información que me llamó mucho la atención. En esta cultura, en ese libro específicamente hablaba de cómo se podía notar desde el embarazo que venían niños con capacidades psíquicas despiertas o pues seres que iban a llegar a ser sacerdotes, monjes, monjas o seres que iban a comunicar a los seres a las personas de su tribu, de su familia en la tierra con los seres de las estrellas. Entonces era como directo, como tú vas a ser ingeniero, tú vas a ser sacerdote, tú vas a ser sacerdotisa, tú vas a ser médico y así, simplemente, ¿no? No era tan especial como en este momento que está de moda, ¿no? Porque realmente que el ser así no es algo que dice yo lo busqué, o sea, realmente la pasé muy mal los primeros años de mi vida, la estoy empezando a pasar bien hace muy poquito, de verdad, muy poquito. Entonces, pues para poder hacer un poco más suave este camino de aprendizaje y entrenamiento, porque es como entrenar desde que naces hasta que estás listo para acompañar a otros a que lo despierten y lo puedan comprender, ¿no? Desde tu forma, porque bueno, se necesitan todas las formas, todas las personalidades que hablen para que bueno, se pueda esparcir más y más la información y pueda llegar a más y más diferentes personalidades, ¿no? A diferentes personas y formas de pensar. Entonces, bueno, eso se me hace bien importante detectar, ya que ellos mencionaban en ese libro que les digo que no encuentro, que es de la tradición maya, hablaban de cómo tenían unas pautas específicas, como por ejemplo el cordón umbilical enrollado en el cuello, a veces era un símbolo. El llanto en el vientre también es específico, que venían de nalgas, ¿no? O que al nacer no lloraban, ¿no? Etcétera. Así habían varias formas. Y me parece que siempre, o sea, aquí viene la información en este libro, pero ustedes pueden investigar y también si lo sienten y notan cosas en su embarazo, es importante anotarlo e ir observando, ¿no? Porque cada niño, y ahora más, ¿no? Que vienen llegando como seres súper avanzados, tiene su forma de expresar de, hey, así soy, voy a ser bien sensible, guíenme desde acá, no estoy enfermo, estoy bien, pero tengo esta peculiaridad y vienen a hacer algo, venimos a acompañar a cierto grupo y lo mejor es abrir la mente, sostener, estar bien presentes como padres, como madres, como acompañantes de la infancia, de niños y niñas. Y sí, tener la mente abierta y estar dispuestos a investigar, a acercarse a personas quienes les tengan confianza y que puedan hablar de estos temas, ¿no? Que se puedan externar, que puedan como servir de guía, pero informándose, ¿no? Que a mí muchas veces los padres no saben qué hacer, mi madre no sabía, no supo mucho tiempo, me entendió también y no creo que me haya entendido completamente, pero siempre me ha aceptado y siempre ha creído en mí y esa llamita de las madres de creer en ti o del padre, yo lo veo mucho en mi madre, eh, es la llamita que te mantiene ahí como que estés como perdida en el laberinto mental o emocional o de miles de informaciones que manda la tierra, esa llamita sigue encendida y te sigue sosteniendo aquí. Entonces es bien importante creer en nuestros hijos, ¿no? Sea lo que sea o el diagnóstico que nos den, es bien importante creer en ellos, ¿no? Entonces observar el embarazo, ¿no? Ya estoy observando el tiempo para no extenderme. Eh, pues bueno, siempre he acompañado estas capacidades psíquicas sobre como de la
empatía y la alta sensibilidad, ¿no? Que ahora está súper, súper, súper vigente el estudio de los seres empáticos y de los PAS, personas altamente sensibles, que bueno, yo lo pongo completamente de la mano porque me identifico como, o sea, mi trabajo que ahora realizo es a través de la empatía emocional y pues toda la vida tuve ese bagaje de información emocional en mí que me hacía como mimetizarme y poder entender, pero en carne propia, vivir. Por eso es que fue un caos mi vida en un principio y por eso fue tan doloroso estar en mi cuerpo, porque tenía que experimentar muchas emociones que no había experimentado en esta vida, así como Pilar, mujer de tal edad, en cierto lugar, de cierta cultura, sino de muchas otras vidas y no tenía recuerdos exactos y específicos de esas vidas, sino se fueron desbloqueando conforme fui avanzando, ¿no? Eh, Aquí apunta algunas cosas importantes. Bueno, las memorias en las enfermedades crónicas, esto es algo bien importante. A mí muchas veces que me daba fiebre tenía acceso a lo que podría reconocerse como alucinaciones, pero en realidad estaba accediendo a memorias de otras vidas. Eran muy nítidas, yo recordaba a mi familia, sabía dónde estaba, en qué país y hasta la fecha forman parte de mi archivero de lo que ahorita es mi mapa, como multidimensional, lo podría llamar así, y accedí a lugares como por ejemplo una vez que me dio una fiebre muy fuerte, regresé a un momento en el que yo estaba en una vida en la que estaba con mis cuatro hermanitos y mi madre viviendo una experiencia de guerra, ¿no? Fuera habían explosiones súper fuertes, yo estaba ocultándome, sabía que podía morir, había gente gritando, caminando, corriendo, así todo en realidad virtual, muy fuerte, como si me fuera esa vida. Entonces, pues en ese momento no sabía, pues mi madre no tenía como la forma de acompañarme y ellos lo veían de cierta forma y me acompañaba a su manera siempre con mucho amor y eso era lo que me mantenía bien, ¿no? Ahora yo con mis hijos lo hago ya como desde el entendimiento desde el otro lugar, ¿no? Y con otros niños, ¿no? Con los que me toca compartir en este tipo de experiencias. Y bueno, eh, las enfermedades crónicas, ¿no? Muchas veces están reflejando, pues sí, van de la mano de nuestros dolores, ¿no? Mucho de la madre en un principio, como hasta los 7 años, por el compartir como esta información áurica, ¿no? El estar dentro de la misma aura y ahí se reflejan muchísimas cosas también importantes. Pero ¿qué pasa con estas enfermedades crónicas? Así como la anemia que me dio a mí, también se puede ver reflejada en una bronquitis, ¿no? En un cerrar el corazón de tanto que se siente, ¿no? ¿Y qué pasa? De experiencia nítida, no puedo compartir nombres específicamente, pero de experiencia nítida, con la bronquitis yo he visto cómo, y es un ejemplo para que ustedes puedan abrirse a ver qué pasa con sus hijas, con sus hijos, si detectan esto, esta sensibilidad y estas capacidades psíquicas abiertas, despiertas. Con esta bronquitis yo notaba que en las crisis quedaba desprotegido este portal del corazón y yo lo tenía que proteger. Lo fui notando hasta con el pasar del tiempo, ¿no? Así con el pasar de las experiencias que yo misma vivía y así. Entonces he visto habitaciones llenas de mini drones, o sea, no son, obviamente son no son vistos con estos ojos, ¿no? Son vistos con este ojo. Entonces, drones que tienen unas texturas como muy metálicas, frías, y eran acompañados de sensaciones muy fuertes como de estarse perdiendo en la arena, sumergiendo en la arena. Y estas pequeñas, o sea, en lo que estaban distrayendo con esta sensación de perder en la arena, querían entrar en este portal, ¿no? Y había un dolor muy fuerte por la espalda y por el pecho, así dolorosísimo. Y yo lo que hago es canto mucho, oro mucho, rezo, pero rezo como a mi manera, ¿no? Cada quien tiene su manera, entonces los invito a que lo hagan así, llamar a sus protecciones y algo bien importante, enseñar a nuestros hijos de manera de juego,
empezamos a manera de juego, ¿no? Bola de hámster activada, como en Gravity Falls, ¿no? Que es como el toroide activado, investigar toroide, qué es un toroide, ¿no? Cómo sale el toroide, cómo tenemos alrededor de nosotros la posibilidad de envolvernos en esta luz, cinturón de luz, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de detectar a los niños que tienen las capacidades psíquicas despiertas. Pues me voy a tomar un poco de té. Una de ellas también es la mirada. La mirada es como algo especial, la mirada, ¿no? Muchas veces entendemos muchas cosas que no podemos explicar en el cuerpo actual, en esta inocencia o falta de experiencia en esta vida presente, en nuestro cuerpo presente. Entonces, el poder acompañar a la expresión, el poder escuchar, tener la mente abierta, observar esos ojos, detectar cómo acompañar, es bien, bien importante, ¿no? Yo agradezco mucho que, aunque mi madre no me pudo acompañar explicándome qué pasaba, o muchas veces en presencia porque estaba trabajando, estaba haciendo otras cosas, que siempre ha creído en mí. En los momentos en los que en mi adolescencia o en mi crecimiento estuve muy perdida en laberintos, en realidad ahora veo que es imposible perderse, pero me sentía muy perdida. Muchas, muchas etapas de mi vida en que tuve muchos entrenamientos, porque como les digo, estamos entrenando desde esas etapas, desde esas edades. El que mi mamá creyera en mí, el que mi mamá siguiera pensando, llorando en mí, no dijera es un caso perdido, ya esta niña está loca, ya, dejémosla, mantuvo esa llamita que yo era la lucecita que veía y decía, es por allá. Y entonces iba llegando a lugares bien bonitos. Y entonces, bueno, las cosas fueron cambiando y fui subiendo mi frecuencia y confiando y viendo otras cosas mucho más hermosas, ¿no? Entonces, a muchos canales, independientemente de la edad en que despiertan sus capacidades, muchas veces comienzan con el bajo astral o comenzamos con el bajo astral. Y si ahí es fuerte y difícil, imagínense en la niñez. Entonces, bueno, este video es como para darles algunos tips, algunas cosas que a mí me ocurrieron, ejemplos, para que puedan ustedes abrir su mente y ponerse a investigar, detectar y acompañar, abrazar, sostener, estar bien presentes, ¿no? Hay veces que las cosas se ponen intensas y a veces nos asustan. Lo que tenemos que hacer es confiar plenamente en que nosotros estamos bien parados para que ellos puedan sujetarse de ahí y regresar. Porque la forma de aprender muchas veces teniendo un canal abierto con oídos que escuchan profundamente, nariz que huele otras cosas que no están aquí sino en otras dimensiones, o que vemos otras cosas o sentimos otras cosas. Imagínense, tenemos que a veces nos vamos, regresamos, muchas veces vamos, regresamos, es tan fuerte que necesitamos un ancla y esa ancla es nuestra madre, nuestro padre o ese adulto que nos cuida y nos resguarda, ¿no? En esta realidad en la que estamos. Entonces, bueno, este video termina aquí por ahora. Voy a buscar este libro de la cultura maya, a ver si lo encuentro en algún momento en medio de este movimiento que tengo aquí. Pero por ahora, bueno, me despido. Los abrazo a todos. Los quiero mucho, humanos, y hasta prontito. Aquí sigo. Gracias por seguirme viendo. Gracias por ponerle ahí que les gusta. Ya se me está dando esto. Pensaba que me costaba trabajo, pero creo que ya se me está dando. Gracias por seguirme viendo, gracias por poner me gusta y gracias también por compartir a quienes ustedes crean que pues, les caería bien esta información. Hasta pronto.